Antes de comenzar, bienvenidos a Traición y Venganza, me llamo Valeria Montes. Tengo 34 años y hace poco más de un año tomé una decisión que hizo que mi familia dejara de hablarme durante meses. Algunos todavía aseguran que fui egoísta. Otros dicen que los avergoncé delante de todos. Pero si hubieran vivido lo mismo que yo durante 15 años, probablemente habrían hecho exactamente lo mismo. Todo comenzó una semana antes de la gran reunión familiar de primavera, una tradición que mi familia organizaba cada mes de abril en la casa de mis padres, ubicada en las afueras de Santa Rosa, Nuevo México. Aquella celebración reunía a primos, tíos, vecinos y amigos cercanos. Ese año no serían 20 personas como de costumbre. Mi padre había decidido invitar a 38 invitados, convencido de que mientras más grande fuera la reunión, mayor sería el prestigio de la familia. Lo curioso era que nadie me preguntó si podía hacerlo. Simplemente lo dieron por hecho. Vivía sola en un pequeño apartamento a 40 minutos de la casa de mis padres. Durante el día trabajaba como analista financiera para una empresa de construcción. Era un empleo estable, silencioso y exigente. Nadie celebraba cuando hacía bien mi trabajo, pero cualquier error era suficiente para que todos lo notaran. Hace 4 años, además, había fundado junto con mi mejor amiga, Gabriela Ríos, un pequeño negocio de banquetes llamado Sabores del Valle. Empezamos preparando comidas para cumpleaños infantiles. Poco a poco llegaron bodas pequeñas, reuniones empresariales y eventos privados. Finalmente habíamos conseguido clientes fijos. Por primera vez en mi vida sentía que estaba construyendo algo propio. Algo que nadie podía quitarme. Mi apartamento era pequeño, pero representaba mi libertad. Allí nadie gritaba órdenes. Nadie golpeaba la mesa exigiendo comida. Nadie esperaba que recogiera los platos mientras los demás conversaban. Pero cada primavera ocurría exactamente lo mismo. Sonaba el teléfono. Y sabía perfectamente quién era. Mi padre, Ricardo Montes, tenía 66 años. Había trabajado décadas como supervisor en una fábrica de maquinaria agrícola y seguía comportándose como si todos viviéramos bajo sus órdenes. No preguntaba. Ordenaba. Su frase favorita era siempre la misma. La familia está primero. Mi hermano mayor, Eduardo, tenía 36 años. Trabajaba vendiendo automóviles de lujo, pero seguía viviendo en la casa de nuestros padres sin aportar prácticamente nada. Siempre encontraba dinero para cambiar de camioneta, salir de vacaciones o comprar relojes costosos. Sin embargo, jamás ofrecía pagar la comida familiar. Porque, según él, ese era el trabajo de las mujeres. Mi madre, Elena, tenía 64 años. Toda su vida había servido a los demás. Primero a sus padres. Después a su esposo. Luego a sus hijos. Nunca la escuché decir que estaba cansada. Aunque sus manos llenas de artritis contaban otra historia. Cuando tenía apenas 15 años, mi abuela Carmen me enseñó a preparar su famoso pastel de nuez. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Mientras amasábamos la masa, mi padre entró en la cocina. Nos observó unos segundos. Después sonrió satisfecho. Perfecto, así el próximo año Valeria podrá encargarse sola de toda la comida. Mi abuela dejó de mover el rodillo durante unos segundos. No respondió. Solo bajó la mirada. Ese fue el primer día en que cociné para toda la familia. Tenía 15 años. Mi hermano tenía 17. Él pasó toda la tarde viendo un partido de fútbol con sus amigos. Nadie le pidió ayuda. Los años pasaron. La costumbre también. Cada aniversario, cada cumpleaños, cada reunión familiar terminaba exactamente igual. Yo cocinando. Mi madre lavando platos. Los hombres conversando en la sala. Y todos actuando como si aquello fuera completamente normal. 3 años atrás ocurrió algo más. Mis padres estuvieron a punto de perder la casa por una enorme deuda bancaria.
Sin decirle nada a nadie, utilicé gran parte de mis ahorros para cubrir $24.500 y evitar el embargo. Nunca esperé que me devolvieran el dinero. Solo esperaba escuchar un gracias. Ese agradecimiento jamás llegó. Para ellos simplemente era mi obligación ayudar. 5 días antes de la reunión familiar, mientras revisaba unas facturas en mi oficina, mi teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el nombre de mi padre. Contesté. Valeria, ya está decidido. ¿Qué cosa? Este año vendrán 38 personas. Tu hermano invitó a varios socios nuevos y quiero que todo salga perfecto. Guardé silencio unos segundos. Después pregunté con calma. ¿Y quién va a cocinar para tanta gente? Escuché una pequeña risa al otro lado de la línea. ¿Quién más? Tú siempre lo haces mejor que nadie. No era una petición. Era una orden. Y, mientras observaba el reflejo de mi rostro en la ventana de la oficina, una idea comenzó a formarse lentamente en mi cabeza. Una idea que cambiaría para siempre la historia de mi familia. La llamada terminó, pero sus palabras siguieron resonando en mi cabeza durante todo el día. ¿Quién más? Tú siempre lo haces mejor que nadie. Ni un puedes, ni un ¿te gustaría ayudarnos? Solo una orden disfrazada de cumplido. Apagué la pantalla del computador y me quedé mirando por la ventana de la oficina. Afuera, el viento movía lentamente los árboles del estacionamiento mientras los empleados comenzaban a marcharse. Yo permanecía inmóvil. Aquella conversación había despertado recuerdos que llevaba años intentando ignorar. No era solo aquella reunión familiar. Era toda una vida. Esa misma tarde pasé por el supermercado para comprar algunas cosas para mi apartamento. Mientras esperaba mi turno en la caja, una vecina de mis padres, la señora Beatriz, me reconoció enseguida. Valeria. Tu madre me contó que este sábado volverás a cocinar para toda la familia. Siempre haces maravillas en esas reuniones. Sonreí por educación. Eso parece. La mujer siguió hablando emocionada. Dicen que este año será la reunión más grande de todas. Asentí sin añadir una palabra. Nadie imaginaba que detrás de aquella supuesta tradición había una sola persona trabajando durante días sin recibir siquiera un reconocimiento. Cuando llegué a casa encontré a Gabriela organizando unas cajas con utensilios del negocio. Nuestro servicio de banquetes estaba creciendo rápidamente. Habíamos recibido la confirmación de un importante evento empresarial para la semana siguiente, un contrato que podía abrirnos muchas puertas. Ella notó mi expresión apenas crucé la puerta. ¿Qué ocurrió? Le conté toda la conversación. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, soltó un largo suspiro. ¿Otra vez esperan que trabajes gratis? 38 personas. Gabriela abrió los ojos. ¿38? Asentí. Y ni siquiera preguntaron si podía hacerlo. Mi amiga dejó sobre la mesa una carpeta con presupuestos. Valeria. Llevamos 4 años construyendo esta empresa. Cobra justamente porque tu trabajo tiene valor. ¿Por qué con ellos siempre aceptas hacerlo gratis? No respondí enseguida. Porque la verdad era dolorosa. Durante tantos años había confundido el amor con la obligación. Pensaba que si decía que no, dejaría de ser una buena hija. Gabriela caminó hasta la cocina y preparó 2 tazas de café. ¿Sabes qué es lo peor? Negué con la cabeza. Que ellos ya ni siquiera consideran que te están pidiendo un favor. Para ellos simplemente es tu responsabilidad. Aquella frase quedó flotando en el aire. Después de cenar, revisamos el calendario del negocio. El siguiente mes estaba casi completo. Teníamos reservas para aniversarios, conferencias, bautizos y 2 bodas pequeñas. Era la primera vez que nuestra agenda estaba llena con tanta anticipación. Sonreí satisfecha. Todo aquello lo habíamos conseguido con esfuerzo. Sin ayuda de nadie. Sin embargo, una parte importante del equipo seguía guardada en el garaje de la casa de mis padres.
Hornos portátiles. Mesas plegables. Bandejas profesionales. Recipientes térmicos. Cuando alquilé mi apartamento no tenía suficiente espacio para almacenarlo todo, así que mi padre ofreció un rincón del garaje. Con el tiempo todos empezaron a usar aquellos utensilios como si fueran suyos. Nadie recordaba que yo los había comprado. Ni cuánto habían costado. Al día siguiente fui a visitar a mi madre. La encontré limpiando los muebles del comedor mientras hacía una lista interminable. Carne. Verduras. Frutas. Postres. Refrescos. Pan. La lista parecía suficiente para abastecer un restaurante. Mamá. Ella levantó la vista y sonrió. Llegaste justo a tiempo. Necesito que revises si falta algo. Tomé la hoja. Había productos para preparar más de 10 platillos distintos. ¿Todo esto piensan comprar? Ella negó lentamente. No, hija. Pensé que tú ya sabías que hace falta. Siempre eres quien organiza todo. Otra vez. Como si ya estuviera decidido. Me acerqué al fregadero. Sus manos estaban hinchadas por la artritis. Cada movimiento parecía costarle esfuerzo. ¿Y Eduardo? Mi madre soltó una pequeña risa resignada. Está ocupado. Dijo que tiene varias reuniones con unos clientes importantes. Clientes. Siempre había una excusa. Mientras hablábamos, mi hermano entró silbando. Llevaba ropa nueva y sostenía las llaves de una camioneta recién comprada. ¿Qué tal? Saludó sonriendo. Me abrazó rápidamente y luego abrió el refrigerador buscando algo para beber. Este sábado será increíble. Invité a unos inversionistas y también vendrá la familia de mi novia. Lo miré sorprendida. ¿Cuántas personas más? Se encogió de hombros. Tal vez 8 o 10. Sentí que el estómago se me encogía. 38 invitados ya eran demasiados. Ahora serían casi 50. Mi hermano siguió hablando como si nada. Necesitamos que el menú sea elegante. Quiero causar una buena impresión. Necesitamos. Ni siquiera preguntó si estaba dispuesta. Simplemente asumió que trabajaría durante horas para impresionar a personas que ni siquiera conocía. Mi padre apareció desde la sala con una enorme sonrisa. Eso mismo estaba diciendo. Mi hija nunca nos falla. Lo observé durante unos segundos. Después miré a mi madre, agotada. Luego a mi hermano, presumiendo su camioneta nueva mientras otros pagaban las cuentas de la familia. Y por primera vez en muchos años comprendí algo. Ellos no pensaban cambiar. Si algo iba a cambiar, tendría que empezar por mí. Aquella noche regresé a mi apartamento con una sensación extraña. Por primera vez, no estaba enfadada. Estaba completamente tranquila. Y esa calma me asustaba más que cualquier discusión. Preparé una taza de té y me senté frente a la computadora para revisar los pedidos pendientes de Asterisco Sabores del Valle. Mientras organizaba las facturas, apareció un correo electrónico de una empresa hotelera de Asterisco Albuquerque. Solicitaban un presupuesto para un evento corporativo que reuniría a más de 60 ejecutivos el mes siguiente. Era, sin duda, el contrato más importante que habíamos recibido hasta ese momento. Llamé inmediatamente a Gabriela. ¿Viste el correo? Ella respondió con entusiasmo. Lo estaba esperando. Si conseguimos este contrato, podremos alquilar un local más grande. Sonreí. Era exactamente el futuro que siempre había imaginado. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de Eduardo. Asterisco, no olvides que el viernes debes ir temprano para empezar a cocinar. Lleva también tus bandejas grandes porque mamá dice que harán falta. Asterisco ni siquiera preguntó si podía. Simplemente organizó mi agenda como si le perteneciera. Leí el mensaje 2 veces. Después bloqueé el teléfono sin responder. Gabriela escuchó el sonido de la notificación. ¿Otra orden? Asentí.
Ella guardó silencio unos segundos antes de decir algo que jamás olvidaré. Valeria, las personas solo llegan hasta donde tú les permites llegar. Aquella frase quedó resonando en mi cabeza toda la noche. A la mañana siguiente decidí revisar las finanzas personales que llevaba años ignorando. Abrí una carpeta donde conservaba todos los comprobantes relacionados con la casa de mis padres. Allí estaba el recibo del préstamo que pedí para evitar el embargo. Asterisco $24.500 también aparecían las facturas del sistema de calefacción nuevo. Asterisco $8.900 la reparación del tejado tras una tormenta. Asterisco $12.300 además de innumerables compras de electrodomésticos, muebles y alimentos para reuniones familiares. Comencé a sumar todas las cantidades. El resultado me dejó inmóvil. Había invertido más de asterisco $52.000 en aquella casa durante los últimos 6 años. Más dinero del que tenía ahorrado para comprar mi propio hogar. Respiré profundamente. Nunca había hecho esa cuenta. Porque nunca pensé que algún día tendría que demostrar todo lo que había dado. En ese momento sonó el timbre. Era Gabriela. Traía varias carpetas del negocio. Necesitamos revisar el inventario. Pasamos toda la tarde organizando utensilios, vajillas y equipos de cocina. Cuando terminamos, ella miró la lista. Todavía falta casi la mitad. Asentí. Está en el garaje de mis padres. Gabriela frunció el ceño. ¿Y si un día lo necesitas con urgencia? No respondí. Porque sabía perfectamente que ese día estaba más cerca de lo que imaginaba. Esa misma noche recibí una llamada inesperada. Era mi tía asterisco Isabel, la hermana mayor de mi madre. Vivía en asterisco Las Cruces y dirigía una pequeña posada desde hacía muchos años. Siempre había sido la única persona de la familia que decía las cosas de frente. Hola, sobrina. Tía. ¡Qué sorpresa! Conversamos unos minutos hasta que, de repente, cambió el tono de voz. Escuché que este año volverás a encargarte de toda la reunión. Suspiré. Eso parece. Ella permaneció en silencio. Luego preguntó, ¿y alguien te lo pidió, o simplemente lo decidieron por ti? Aquella pregunta me dejó sin palabras. Finalmente respondí. Nunca me preguntaron. Solo asumieron que lo haría. Mi tía soltó una risa amarga. Tu abuela pasó 40 años viviendo exactamente igual. Sentí curiosidad. ¿La abuela? Sí. Todos la recordaban por sus comidas, pero nadie recordaba cuánto trabajaba para prepararlas. Siempre servía primero a los demás. Ella comía al final. Y muchas veces lo hacía cuando la comida ya estaba fría. Aquellas palabras despertaron una imagen que llevaba años olvidada. Recordé a mi abuela sentada sola en la cocina mientras el resto de la familia reía en el jardín. Jamás me había detenido a pensar en ello. Mi tía continuó. Antes de morir me dijo algo que nunca olvidé. Guardé silencio. El día que una mujer deje de creer que servir es su obligación, empezará realmente a vivir. Sentí un nudo en la garganta. Después cambiamos de tema. Hablamos del negocio, del hotel y de futuros proyectos. Antes de despedirse me dijo, si algún día necesitas un lugar donde escapar. Mi casa siempre tendrá una habitación para ti. Aquella frase quedó dando vueltas en mi cabeza. Escapar. Era una palabra que jamás había relacionado conmigo. Siempre había sido la responsable. La que resolvía problemas. La que encontraba soluciones para todos. Pero, ¿quién resolvía los míos? Al día siguiente recibí otro mensaje de Eduardo. Esta vez incluía una lista. Carne de res. Costillas. Ensaladas. 5 postres. Bebidas especiales. Decoración. Y al final escribió, asterisco, mi novia es alérgica a los frutos secos y sus padres siguen una dieta especial. Asegúrate de preparar opciones para ellos. Asterisco ni una sola vez escribió, por favor.
Ni una sola vez preguntó si estaba de acuerdo. Solo esperaba obediencia. Apoyé el teléfono sobre la mesa y miré alrededor de mi apartamento. Era pequeño. Silencioso. Libre. Entonces comprendí algo que jamás había visto con tanta claridad. No estaba atrapada por mi familia. Estaba atrapada por el miedo a decepcionarlos. Y cuanto más pensaba en ello, más empezaba a preguntarme si realmente valía la pena seguir sacrificando mi propia felicidad para satisfacer a personas que nunca parecían valorar todo lo que hacía por ellas. Los días pasaban y la fecha de la gran reunión familiar estaba cada vez más cerca. Faltaban solo 48 horas. Mi teléfono no dejaba de sonar. Primero era mi madre preguntando por las compras. Después mi padre preguntando a qué hora llegaría. Más tarde Eduardo enviando fotografías de la decoración que había encargado para impresionar a sus invitados. Ni uno solo de los mensajes comenzaba con un ¿cómo estás? Todos comenzaban con una tarea. El jueves por la mañana recibí una llamada de Gabriela. Acaban de confirmar el evento del Hotel Sierra Azul. Me quedé en silencio. ¿Qué día? El mismo sábado por la noche. Sentí un vuelco en el pecho. Era exactamente el día de la reunión familiar. ¿Cuántos invitados? 75 empresarios. Es el contrato más grande que hemos tenido. Me envió inmediatamente el presupuesto. Solo ese evento representaba una ganancia suficiente para cubrir casi 2 meses de alquiler de nuestro pequeño negocio. Era una oportunidad que no podíamos desperdiciar. Pero también significaba que tendría que elegir. Mi familia. O mi futuro. Durante varios minutos permanecí mirando el calendario. Por primera vez ambas cosas eran incompatibles. A media tarde decidí conducir hasta la casa de mis padres para recoger algunos documentos que había dejado en el garaje meses atrás. Cuando llegué encontré un movimiento inusual. Habían colocado mesas nuevas en el jardín. 2 vecinos ayudaban a instalar luces decorativas. Mi padre caminaba de un lado a otro dando órdenes. En cuanto me vio, sonrió satisfecho. Justo a tiempo. Ni siquiera me saludó. Simplemente comenzó a señalar diferentes lugares. Necesitamos que organices el buffet aquí, las bebidas allá y los postres cerca del porche. Observé todo en silencio. Después pregunté. ¿Quién decidió esta distribución? Mi padre me miró confundido. Pues, yo. Entonces también puedes organizarla tú. Por primera vez lo vi quedarse sin respuesta. No esperaba escuchar aquello. Eduardo apareció cargando varias cajas con bebidas importadas. Mira lo que compré para mis invitados. Sacó orgulloso varias botellas costosas. Después añadió con total naturalidad. Espero que prepares ese lomo relleno que hiciste hace 2 años. Todos siguen hablando de él. Lo dijo sin siquiera preguntarme. Como si el menú ya estuviera decidido. Mientras ellos seguían hablando de la comida, yo observaba el garaje. Al fondo estaban las estanterías donde guardábamos el equipo profesional de Asterisco Sabores del Valle. Hornos. Bandejas. Utensilios. Carros de servicio. Todo perfectamente acomodado. Todo comprado con nuestro esfuerzo. Todo utilizado durante años sin que nadie preguntara si podían hacerlo. Esa imagen terminó de convencerme. Aquella misma noche llamé a Gabriela. Necesitamos sacar todo el equipo del garaje. Hubo unos segundos de silencio. ¿Estás segura? Respiré profundamente. Completamente. Ella sonrió al otro lado del teléfono. Entonces iré con la camioneta mañana por la noche. Después colgué. No sentía culpa. Solo una extraña sensación de alivio. El viernes por la mañana mi madre volvió a llamarme. Hija, ¿ya compraste las verduras? No. ¿Y la carne? Tampoco. Ella guardó silencio. ¿Todavía no has empezado? No, mamá. Noté cierta preocupación en su voz. Pero siempre comienzas 2 días antes.
Este año será diferente. Antes de que pudiera preguntarme algo más, terminé la llamada. Aquella tarde decidí visitar el antiguo mercado del centro. No para comprar comida. Solo necesitaba caminar. Mientras recorría los pasillos encontré por casualidad a don Ernesto, un viejo amigo de mi abuelo. Al verme sonrió con cariño. Siempre tan trabajadora, Valeria. Seguro vienes a comprar todo para la reunión. Sonreí con amabilidad. Esta vez no. El hombre me observó sorprendido. ¿No cocinarás? Negué lentamente. Él permaneció unos segundos en silencio. Después dijo algo inesperado. Ya era hora. Lo miré confundida. Don Ernesto soltó una pequeña carcajada. Conocí a tu abuela muchos años. Siempre decía que algún día esperaba que una de sus nietas viviera para sí misma y no para servir a los demás. Aquellas palabras me dejaron completamente inmóvil. Nunca nadie me había contado aquello. Mi abuela había pensado igual que yo. Quizá durante décadas. Cuando regresé al apartamento encontré a Gabriela revisando el inventario. Había preparado etiquetas nuevas para cada caja. Trabajamos hasta entrada la noche. Cerca de las 10, cargamos discretamente la camioneta con una parte del equipo. Todavía faltaba lo más grande. Los hornos industriales y las mesas plegables. Eso tendría que esperar hasta la madrugada. Mientras organizábamos todo, sonó nuevamente mi teléfono. Era Eduardo. Contesté. ¿Qué pasa? Su voz sonaba emocionada. Mi novia acaba de confirmar que también vendrán sus tíos desde Arizona. Hizo una pausa antes de añadir, ahora seremos 49 invitados. Cerré los ojos lentamente. 49 personas. Ni siquiera parecía consciente del enorme trabajo que implicaba alimentar a tanta gente. Continuó hablando. Ah, otra cosa. Mi suegro es vegetariano y su hermana no puede comer gluten. ¿Puedes preparar algo especial para ellos? No respondí de inmediato. Simplemente observé las cajas que acabábamos de cargar en la camioneta. Después dije con absoluta tranquilidad, no te preocupes. Todo estará resuelto. Él sonrió satisfecho. Sabía que podía contar contigo. Colgué. Gabriela me miró fijamente. ¿Leíste la verdad? Sonreí por primera vez en muchos días. No. Solo le dije exactamente lo que necesitaba escuchar. Porque dentro de muy poco, todos descubrirían que aquella reunión familiar sería muy diferente a cualquiera que hubieran vivido antes. El sábado llegó más rápido de lo que imaginaba. A las 5 de la mañana ya estaba despierta. Pero, por primera vez en 15 años, no me puse un delantal ni encendí el horno. Preparé una taza de café, abrí las cortinas de mi apartamento y contemplé el amanecer con una tranquilidad que hacía mucho tiempo no sentía. Mientras el sol comenzaba a iluminar la ciudad, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. Asterisco, ¿a qué hora llegas? Todavía hay mucho por hacer. Asterisco, no respondí. 5 minutos después llegó otro mensaje. Esta vez de mi madre. Asterisco, hija, tu padre está nervioso. Llámame cuando puedas. Asterisco, tampoco contesté. En lugar de eso, terminé mi café, me vestí con el uniforme de Asterisco Sabores del Valle y salí junto a Gabriela rumbo al Asterisco Hotel Sierra Azul. Durante el trayecto apenas hablamos. Las dos sabíamos que aquel día marcaría un antes y un después. Al llegar al hotel nos esperaba el gerente del establecimiento. Buenos días, señoritas. Todo está listo para ustedes. Nos mostró el gran salón donde tendría lugar el evento empresarial. Era elegante, amplio y perfectamente iluminado. Había 75 mesas preparadas y un equipo completo esperando nuestras instrucciones. Sentí un enorme orgullo. Aquel era el tipo de trabajo con el que siempre había soñado. Mientras organizábamos la cocina, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Papá. Mamá. Eduardo. Papá otra vez.
Lo puse en silencio. Gabriela me observó. ¿Segura de que no quieres contestar? Negué con calma. Si respondo ahora, volverán a convencerme de hacer lo que ellos quieren. Ella sonrió. Entonces hoy trabajaremos para quienes realmente valoran tu esfuerzo. A las 9 de la mañana recibimos a nuestro equipo de apoyo. Todo comenzó a funcionar con precisión. Mientras tanto, a 40 minutos de allí, la reunión familiar seguía otro camino muy distinto. No lo sabía todavía. Pero estaba a punto de descubrirlo. A las 10:30 mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de un primo, Martín. ¿Dónde estás? Todos preguntan por ti. No respondí. 5 minutos después llegó otro. Tu padre dice que vienes en camino. Respiré hondo. A las 11 recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era mi vecina de toda la vida, la señora Teresa. Valeria, ¿todo está bien? Sí. ¿Por qué? Estoy pasando frente a la casa de tus padres y parece que hay bastante confusión. Fruncí el ceño. ¿Qué ocurrió? No lo sé exactamente. Solo veo a mucha gente llegando y nadie parece saber dónde está la comida. Y agradecí la llamada. No dije nada más. Volví al trabajo. Mientras decorábamos el buffet principal, el gerente del hotel se acercó sonriente. Los clientes están encantados con el menú. Eso bastó para confirmar que había tomado la decisión correcta. Cerca del mediodía sonó nuevamente el teléfono. Esta vez contesté. Era mi madre. Su voz sonaba desesperada. Valeria, ¿dónde estás? Guardé silencio unos segundos. Trabajando. Ella respiró agitadamente. Pero, todos ya llegaron. Miré el reloj. Las 12:10. Exactamente la hora en que debía comenzar la reunión. Lo sé. Del otro lado solo se escuchaba silencio. Finalmente habló. Tu padre pensó que solo venías un poco tarde. Nunca dije que iba a cocinar. Mi madre tardó varios segundos en responder. ¿Él creyó? La interrumpí con suavidad. Mamá. Él nunca me preguntó. Solo decidió por mí. Escuché un suspiro. Después su voz se quebró. Aquí no hay nada preparado. Cerré los ojos. Sentí tristeza. Pero no culpa. Porque aquella situación no la había provocado yo. Había sido consecuencia de años de costumbre. Antes de despedirse me dijo algo inesperado. Ahora entiendo por qué estabas tan callada estos últimos días. Colgamos. Gabriela había escuchado parte de la conversación. No dijo una sola palabra. Simplemente me entregó una bandeja y seguimos trabajando. A la 1 de la tarde el servicio en el hotel fue un éxito absoluto. Los invitados felicitaban continuamente al personal. El director de la empresa incluso pidió hablar personalmente conmigo. Señora Montes. Su trabajo ha superado nuestras expectativas. Nos gustaría contratar sus servicios para otros 4 eventos este mismo año. Sentí un enorme alivio. Acepté inmediatamente. Mientras estrechábamos las manos, mi teléfono comenzó a vibrar otra vez. Más de 20 llamadas perdidas. Decenas de mensajes. Entre ellos apareció uno enviado por Eduardo. ¿Cómo pudiste hacernos esto? No respondí. Unos minutos después llegó otro. Los invitados siguen aquí. Papá está furioso. Leí el mensaje con calma. Luego bloqueé nuevamente el teléfono. A las 2 de la tarde, mientras los últimos empresarios abandonaban el salón satisfechos, recibí una fotografía enviada por mi primo Martín. En la imagen aparecía el jardín de la casa de mis padres. Las mesas estaban llenas de platos desechables. Algunas personas comían pollo comprado de último momento en un supermercado cercano. Otras comenzaban a marcharse con evidente incomodidad.
Mi hermano parecía al fondo intentando sonreír frente a sus invitados, aunque su expresión revelaba otra realidad. No sentía alegría. Tampoco deseos de vengarme. Solo comprendí algo muy importante. Durante años ellos habían organizado reuniones confiando en que yo resolvería todos los problemas. Aquella tarde, por primera vez, tuvieron que enfrentarse solos a las consecuencias de sus propias decisiones. Y lo que ninguno de ellos imaginaba era que aquella incómoda reunión apenas era el comienzo de una verdad mucho más grande que estaba a punto de salir a la luz delante de toda la familia. Cuando terminó el evento en el Hotel Sierra Azul, el reloj marcaba casi las 4 de la tarde. Nuestro equipo comenzó a guardar cuidadosamente los utensilios mientras los últimos invitados abandonaban el salón felicitándonos por el servicio. El gerente se acercó nuevamente con una amplia sonrisa. Valeria, hacía tiempo que no veía a un equipo trabajar con tanta organización. Ha sido un verdadero placer. Le agradecí el cumplido y estreché su mano. Mientras cargábamos las últimas cajas en la camioneta, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era una llamada. Era un mensaje de mi tía Isabel. Asterisco, no vayas todavía a casa de tus padres. La situación está muy tensa. Llámame cuando puedas. Asterisco, subí al vehículo junto a Gabriela y marqué su número. Mi tía respondió enseguida. ¿Estás bien? Sí, tía. ¿Qué pasó? Ella soltó un largo suspiro. Todo salió peor de lo que imaginaban. Permanecí en silencio. Cuando los invitados descubrieron que no había comida preparada, tu padre intentó improvisar. Mandó a Eduardo y a 2 vecinos al supermercado para comprar pollo asado, ensaladas empaquetadas y pan. Imaginé perfectamente la escena. Las mesas elegantes. La decoración costosa. Y, en medio de todo, bolsas de supermercado reemplazando el gran banquete que todos esperaban. Mi tía continuó. Algunos invitados no dijeron nada, pero otros comenzaron a hacer preguntas. ¿Qué clase de preguntas? Preguntaban dónde estaba la famosa hija de la que tanto hablaban todos los años. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Y qué respondió papá? Mi tía soltó una risa amarga. Al principio dijo que habías tenido un retraso. Después dijo que estabas enferma. Finalmente ya no supo qué inventar. Cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, él había tenido que dar explicaciones por algo que siempre había dado por sentado. Antes de despedirse, mi tía añadió algo inesperado. Hay alguien que quiere hablar contigo. Escuché un movimiento al otro lado de la línea. Después reconocí la voz de mi madre. Sonaba cansada. Muy cansada. Hola, hija, hola, mamá. Durante varios segundos ninguna de las dos habló. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. Nunca imaginé que todo dependiera tanto de ti. No había reproche en su voz. Solo una enorme tristeza. No dependía de mí, mamá. Dependía de una costumbre. Ella respiró lentamente. Hoy lo entendí. Miré por la ventana de la camioneta mientras Gabriela conducía hacia la ciudad. Cuando empezaron a llegar los invitados, tu padre esperaba que aparecieras en cualquier momento. Después comenzó a enfadarse. Hizo una pausa. Pero conforme pasaban las horas, todos empezaron a darse cuenta de que jamás te habíamos preguntado si querías hacerlo. Aquellas palabras significaban más para mí que cualquier disculpa. Por primera vez mi madre estaba viendo la situación desde otro punto de vista. Mamá, sí. ¿Tú alguna vez quisiste dejar de hacerlo? Escuché un silencio muy largo. Tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Después respondió con la voz quebrada. Muchas veces. Aquella confesión me dejó sin aliento. Durante toda mi infancia la había visto cocinar sin protestar. Nunca imaginé cuánto había callado. Pero tenía miedo de decepcionar a tu padre. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. No porque me sintiera culpable, sino porque comprendí que durante décadas ella también había vivido atrapada por las mismas expectativas.
Antes de despedirse dijo algo que jamás olvidaré. Ojalá hubiera tenido tu valor cuando tenía tu edad. La llamada terminó. Gabriela permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente habló. Creo que hoy no solo cambió tu vida. También comenzó a cambiar la de tu madre. Asentí lentamente. Aquella noche regresé a mi apartamento completamente agotada. Me di una ducha caliente y me senté en el sofá con una libreta entre las manos. Era una libreta vieja, de tapas verdes, donde desde hacía años anotaba ideas para nuestro negocio. Al abrirla encontré una hoja doblada. No recordaba haberla visto antes. Era una carta escrita por mi abuela Carmen. La había encontrado meses atrás entre unas cajas del garaje y la había guardado sin leerla por falta de tiempo. Aquella noche decidí hacerlo. La letra era temblorosa, pero perfectamente legible. Asterisco, si algún día una de mis nietas encuentra estas palabras, quiero que recuerde algo que yo aprendí demasiado tarde. Asterisco, continué leyendo. Asterisco, servir a quienes amas es un acto hermoso. Siempre que nazca del cariño y no de la obligación. Asterisco, sentí un escalofrío. La carta parecía escrita para ese momento exacto. Más abajo había otra frase subrayada. Asterisco, nunca permitas que confundan tu generosidad con un deber permanente, porque el día que dejes de servir, descubrirás quién realmente te aprecia por lo que eres y no por lo que haces. Asterisco, cerré lentamente la carta. Comprendí que mi decisión no había sido un acto de rebeldía. Había sido un acto de respeto hacia mí misma. A la mañana siguiente comenzaron a llegar mensajes de familiares. Algunos estaban molestos. Otros querían saber qué había ocurrido realmente. Pero hubo uno que llamó especialmente mi atención. Era de Laura, la novia de Eduardo. Asterisco, ahora entiendo muchas cosas. Ayer vi como todos esperaban que trabajaras para ellos sin preguntarte nada. Creo que mereces una disculpa. Asterisco, no respondí de inmediato. Solo sonreí con tranquilidad. Porque, aunque las palabras eran importantes, sabía que las verdaderas disculpas solo tendrían valor si algún día iban acompañadas de hechos. Y estaba a punto de descubrir si mi familia realmente había aprendido la lección, o si todo volvería a ser exactamente igual. Pasaron casi 3 semanas desde aquella desastrosa reunión familiar. Durante ese tiempo nadie volvió a llamarme para pedirme que cocinara. El silencio, por extraño que pareciera, fue el mejor regalo que pude recibir. Nuestro negocio tampoco dejó de crecer. Gracias al éxito del evento en el Hotel Sierra Azul, comenzaron a llegar nuevas recomendaciones. En menos de un mes firmamos contratos para 3 conferencias empresariales, 2 bodas y una celebración benéfica organizada por una fundación local. Por primera vez desde que abrimos Asterisco Sabores del Valle, tuvimos que contratar a 2 cocineros más para atender toda la demanda. Aquello confirmaba algo que llevaba años sin querer aceptar. Mientras dedicaba mi tiempo a resolver los problemas de mi familia, había estado retrasando mis propios sueños. Una tarde recibí una llamada inesperada de mi tía Isabel. ¿Puedes venir mañana a la casa de tus padres? Permanecí unos segundos en silencio. ¿Ocurrió algo? No exactamente. Solo creo que ha llegado el momento de cerrar una etapa. Acepté. A la mañana siguiente conduje hasta la casa donde había crecido. Al estacionar el automóvil noté algo diferente. No había coches de invitados. No había música. No había mesas decoradas. Solo el jardín tranquilo, como hacía años no lo veía. Respiré profundamente antes de tocar la puerta. Mi madre fue quien abrió. Al verme sonrió con timidez. Parecía más relajada que en mucho tiempo. Gracias por venir. Entré lentamente. En la sala estaban mi padre, Eduardo y mi tía Isabel. El ambiente era completamente distinto al de otras ocasiones. Nadie daba órdenes. Nadie levantaba la voz. Mi padre fue el primero en ponerse de pie. Se veía más envejecido. Como si aquellas semanas hubieran pesado más que varios años.
Durante unos instantes ninguno supo cómo empezar la conversación. Finalmente habló. Valeria, quiero decirte algo. Esperé en silencio. Durante muchos años confundí tu generosidad con una obligación. Bajó la mirada. Pensé que siempre estarías ahí para resolver todo. No respondió nadie. El silencio era suficiente. Mi padre respiró profundamente antes de continuar. Y nunca te di las gracias. Aquellas 4 palabras tenían un peso enorme. No borraban el pasado. Pero eran un comienzo. Después fue Eduardo quien dio un paso al frente. Traía un sobre en las manos. Esto es para ti. Lo abrí con curiosidad. Dentro había un cheque por $7.500. No cubría todo lo que había gastado durante tantos años. Ni de cerca. Pero comprendí que no era el dinero lo importante. Era el gesto. Eduardo habló con una sinceridad que nunca antes le había escuchado. Laura terminó nuestra relación. Dice que entendió cómo tratábamos a las mujeres de esta familia y que no quería construir un futuro así. Aquellas palabras parecían haberlo hecho reflexionar. También encontré las facturas de todas las reparaciones que pagaste. Nunca imaginé todo lo que habías hecho por nosotros. Lo miré directamente. Porque nunca te interesó preguntar. Él asintió sin discutir. Por primera vez aceptaba la verdad sin buscar excusas. Mi madre entonces colocó una pequeña caja de madera sobre la mesa. Encontré esto mientras ordenaba el desván. Abrí lentamente la tapa. Dentro estaba el viejo cuaderno de recetas de mi abuela Carmen. Entre sus páginas había fotografías antiguas, notas escritas a mano y pequeños comentarios sobre cada celebración familiar. En la última hoja encontré una frase que jamás había visto. Asterisco, las recetas alimentan el cuerpo. El respeto alimenta a la familia. Sin respeto, ninguna mesa estará completa. Asterisco, sentí que las lágrimas humedecían mis ojos. Aquella mujer había comprendido décadas antes lo que nosotros apenas empezábamos a aprender. Mi tía Isabel sonrió. Creo que tu abuela estaría orgullosa de ti. Guardé cuidadosamente el cuaderno dentro de mi bolso. No como un recuerdo del pasado, sino como un símbolo del futuro que quería construir. Antes de marcharme, mi padre volvió a hablar. El próximo año. No terminó la frase. Sonreí ligeramente. El próximo año, si quieren reunirse, todos cocinarán juntos. Cada persona llevará un plato. Cada uno ayudará a recoger. Y nadie volverá a asumir que una sola mujer tiene la obligación de hacerlo todo. Mi padre asintió lentamente. Así será. Aquella fue la primera promesa familiar que realmente creí. Con el paso de los meses nuestra relación cambió. No se volvió perfecta. Las heridas profundas necesitan tiempo. Pero aprendimos algo que nunca nos habían enseñado. El amor no se demuestra explotando a quien siempre dice que sí. Se demuestra respetando sus límites. Meses después inauguramos nuestro primer local propio. Sobre una de las paredes coloqué una fotografía de mi abuela Carmen sosteniendo una bandeja de pan recién horneado. Debajo del marco escribí una sencilla frase, asterisco, aquí nadie trabaja por obligación. Aquí cada esfuerzo tiene valor. Asterisco, cada vez que un cliente me preguntaba por aquella fotografía, sonreía. Porque ya no representaba sacrificio. Representaba libertad. Y esa fue la mayor victoria de toda mi historia. Si esta historia te recordó que tu tiempo, tu esfuerzo y tu dignidad también tienen valor, nunca permitas que nadie los dé por sentados. Gracias por acompañarnos en Asterisco Traición y Venganza. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar tu comentario. Compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos donde la justicia, el respeto y la valentía siempre encuentran su lugar. Hasta la próxima historia.